Ustedes, buenas noches y vamos a iniciar con la doctora Luisa. Doctora Luisa, un súper gusto estar con usted y ahorita la voy a colocar como anfitriona para que haga su presentación. Muy Buenas buenas noches. noches. Gracias, muchas gracias. No sé si todos pueden ver ahí la presentación. Aún no. Un segundo. Mm, En la parte de abajo, en compartir pantalla, quizás em, sale un cuadradito con una flechita hacia arriba. un cuadrado con una flecha. Ah, me parece que es aquí, pero no sé si... Qué pena. Debe ser en la parte de abajo y en la parte inferior. Debes tener un compartir pantalla. Es un box verde con una flechita hacia arriba. Sí, eso ya lo puse, pero no me... Inhabilitó la función de compartir. Y estás ahorita como, a ver, vamos a probar otra situación acá. Voy a Sí. reclamar al anfitrión, un ratito. Ahora yo soy anfitrión nuevamente, Creo que no sé si más ya había podido. te voy a hacer anfitrión nuevamente. Ok. Nombrar anfitrión, cambiar de anfitrión. A ver. No sé si ahora sí ya pueden verlo. Ahora sí. Ahora Perfecto. puede hacer Muy bien. el más grandecito y comenzamos. Gracias. Excelente. Bueno, buenas noches. Como ya, muchas gracias por la presentación. Yo soy de México, estudié la especialidad de medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición, quizá algunos lo conocen, luego en Boston nefrología y después en Northwestern University nefrología trasplante, que es donde actualmente me encuentro trabajando. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de inmunosupresión en trasplante renal y pancreático, tanto la terapia de inducción como la terapia de mantenimiento. Ok, de la terapia de inducción, bueno, como sabemos, es una inmunosupresión breve o corta, rápida, pero intensa que se da alrededor o simultáneamente durante la cirugía. El objetivo de esta terapia pues, va a ser modular la respuesta inmune en el periodo temprano peritrasplante, en lo que la terapia de mantenimiento empieza a actuar, ¿no? Evitar, obviamente, lo que queremos es evitar el rechazo agudo. Esta, bueno, va a darse en forma de anticuerpo monoclonal o policlonal y se va a dividir en dos grandes grupos dependiendo de su función, ya sea depletando o modulando la acción de los linfocitos. Como todo en trasplante y sobre todo en la terapia de inducción y también en la de mantenimiento, va a ser muy difícil la comparación o van a ser muy heterogéneos todos los estudios. Y esto pues obviamente es difícil. Algunos pacientes o algunos estudios tienen pacientes con diferentes riesgos inmunológicos, diferentes agentes de mantenimiento, diferentes edades, diferentes terapias de inducción. Entonces va a ser difícil la comparación, pero bueno, voy a compartir lo que hay y un poco de lo que hacemos también aquí en Chicago. Esto es uno de los grupos, como dijimos, son dos grandes grupos para inducción. Uno va a ser los que depletan completamente a los linfocitos y el otro grupo va a ser los no depletores de linfocitos. Entonces, de los depletores de linfocitos, el primero, no sé si se ve mi flecha, pero bueno,
El primero es el OKT3 o Muromomab, que fue el primer anticuerpo monoclonal que se usó, que de hecho, bueno, ya se sacó del mercado. Esto fue que se inició en 1986. De hecho, fue el primer agente biológico que se usó en medicina clínica. Y bueno, fue un anticuerpo monoclonal de murino que actuaba contra CD3, anti-CD3. Sin embargo, bueno, obviamente todos los efectos adversos que tenía, se vieron que se creaban anticuerpos contra murino, esto provocando taquifilaxia, anafilaxia y múltiples efectos graves como choque, paro cardíaco, paro respiratorio. Entonces, poco a poco fueron apareciendo nuevos agentes depletores de linfocitos, por lo que poco a poco, por sus efectos adversos también, se fue bajando del mercado hasta que la compañía en 2010 lo retiró completamente. Los otros dos agentes depletores de linfocitos son los que conocemos como timoglobulina, que es la globulina antitimocítica, y de STAI2, que ahorita vamos a ver las diferencias, de conejo y de caballo. Y el otro que, bueno, quizá no se usa mucho, sin embargo, de hecho es el medicamento que nosotros utilizamos aquí como inductor, es el alemtuzumab o llamado CAM. Ahorita vamos a ver todos los efectos de estos y los mecanismos de acción. El otro grande grupo que es bueno, de inducción es los no depletores de linfocitos. Y estos van a ser antagonistas de los receptores de interleucina 2. De estos tenemos dos, sin embargo, uno también ya salió del mercado, que es el daclizumab. Y bueno, ahorita vamos a ver los mecanismos, pero este medicamento, como empezaron a salir nuevos, bueno, el basiliximab, también poco a poco se fue reemplazando hasta que la compañía, la empresa lo eliminó del mercado en 2009 y se quedó como único agente no depletor, el que conocemos como basiliximab, o el nombre comercial es el Simulet. Entonces actualmente el único agente no depletor con el que contamos es basiliximab. Aquí podemos ver una gráfica, creo que no tengo señalador, o no sé compartirlo quizá. Acá está. Bueno, acá tenemos el primer agente depletor que venía del murino, es el OKT3, que actuaba contra CD3. Como dijimos, es un agente depletor, ya se retiró del mercado por sus efectos. El otro, bueno, la timoglobulina, que no tiene un mecanismo exacto de acción, ahorita vamos a ver, y el otro depletor es el alemtuzumab, que actúa en este receptor de las células T activadas, que es el CD52. Y los no depletores es el basiliximab y el que se usaba antes, daclizumab, que van a actuar modulando la respuesta, no son depletores, modulando la respuesta de linfocitos T, actúan aquí en un receptor de la interleucina 2. De los depletores tenemos el alemtuzumab, que es un anticuerpo monoclonal ya humanizado y deriva de DNA recombinante. Como vimos, es específico del receptor CD52 y actúa tanto en linfocitos T como en linfocitos B y va a ocasionar la depresión de ambas células. Este medicamento, bueno, se ha utilizado en trasplante desde los 90s, sin embargo, nunca ha sido aprobado aquí en nosotros en Estados Unidos por la FDA, que es lo que regula todos los medicamentos. Sin embargo, siempre se ha utilizado. Se utilizó en 2001 para leucemia linfocítica crónica y en 2013, 2014 para esclerosis múltiple. Cambió de nombre o como componente la farmacéutica y se quedó el nombre de Campat o alemtuzumab, pero Campat solamente para uso de trasplante renal. Y de hecho se da, aunque no está autorizado por la FDA, pero se da a través del Medicare a nosotros de forma gratuita para trasplante renal. Entonces, es una de las razones por las que lo utilizamos. Ahorita vamos a ver más de esto. Bueno, aquí volvemos a ver la gráfica. Aquí actúa en este receptor CD52,
que es un antígeno de superficie y es una de las glucoproteínas de membrana más abundantes de los linfocitos T y B. Y va a evitar la coestimulación de linfocitos T y es donde va a actuar, depletándolos de diferentes maneras. Las tres posibles o mecanismos por los que elimina o depleta de linfocitos T son estos tres: la citólisis dependiente del complemento, como vemos aquí, se une al complemento, lo activa y provocando lisis celular. El siguiente mecanismo es por también citólisis, pero dependiente de anticuerpos, se une a los anticuerpos y hace lisis celular. Y el último es por apoptosis directa al linfocito. Esta depresión, bueno, es una depresión casi inmediata en la primera hora y va a seguir en los siguientes 3 a 5 días. Incluso ya en el día 2 se ha visto que hay niveles de linfocitos periféricos ya indetectables, que puede durar hasta casi un mes, y esto permanecer hasta un 50% por 6 meses. Estudios que nos apoyan, ¿no? Que usemos este medicamento para inducción. Este estudio del New England en 2011, que fue cuando se empezaba también a usar más el alemtuzumab, antes de que cambiara de compañía por cambiar el medicamento a esclerosis múltiple, se vio en este estudio que fue incluso menores o menor el riesgo de rechazo agudo en el grupo de alemtuzumab comparado con terapias convencionales. ¿Cuáles son las terapias convencionales? Timoglobulina para grupos de alto riesgo y basiliximab para grupos de bajo riesgo inmunológico, que ahorita vamos a ver cuál es el alto riesgo, y se comparó alemtuzumab con cada uno de los grupos y se vio que el rechazo agudo en un año fue menor en el grupo de alemtuzumab. Sin embargo, a 3 años sí hubo menor rechazo en el grupo de alemtuzumab comparado con basiliximab, pero no hubo diferencia con timoglobulina, ¿no? La globulina antitimocítica. Entonces, bueno, digo, es un estudio, pero sí demostró al menos no diferencia y cierta ventaja en la disminución del riesgo de rechazo agudo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué lo usamos? Algunos estudios encontraron menor riesgo de rechazo agudo durante el primer año post-trasplante, un perfil de seguridad comparable con otros agentes, incluso no depletores de linfocitos. Como comenté anteriormente, ventajas económicas. Los centros de trasplante que ya utilizaban este medicamento antes de cambiar de compañía, se quedó como medicamento gratuito. Bueno, obviamente lo paga Medicare, pero no le cuesta al hospital. Entonces es una ventaja, obviamente, comparado con timoglobulina, que sabemos que es de mayor costo, y también fácil administración, ¿no? La timoglobulina sabemos que se da al menos 3, 4 dosis para que alcance este efecto de inducción. En cambio, el alemtuzumab, algunos lo usan 1 o 2 dosis. Nosotros lo usamos como una sola dosis, eso, o sea, obviamente extrapolado de estudios, de hecho, hematológicos. Y efectos adversos, bueno, propios de cualquier terapia de inducción, reacciones asociadas a la infusión, infecciones, y en sí, específicamente de alemtuzumab, autoinmunidad. Entonces, trastornos de tiroides, incluso renales como nefropatía membranosa, todo esto obviamente citopenias, todo esto se ha visto. El siguiente agente depletor de linfocitos, el otro que tenemos, es la globulina antitimocítica de conejo. Ahorita vamos a ver las diferencias, pero el que se usa actualmente es el de conejo. Nombres comerciales, se abrevia RATG, del rabbit, o timoglobulina. Inicialmente, se utilizó en Europa desde los 80s, después en Estados Unidos, y de hecho este sí está aprobado por la FDA desde 2017, y esto basado, de hecho, en 2 estudios controlados aleatorizados. Y gracias a esto, y a que sí está aprobado por la FDA, las guías CADIGO, que son las guías de nefrología,
sí, de nefrología en general que nos basamos aquí en Estados Unidos, lo recomienda para pacientes con alto riesgo inmunológico. El mecanismo se desconoce, pero quizás sean muy parecidos al que acabamos de ver con alemtuzumab. Lo mismo, citólisis mediada por complementos, citólisis mediada por anticuerpos o directa apoptosis directa del linfocito. Bueno, ahora, ¿cuál es cuál? El uso de la equina, que es, bueno, la de caballo, ha disminuido su uso. ¿Por qué? Por mayor tolerancia e incluso mayor efectividad de la globulina o globulina antitimocítica de conejo. Entonces, prácticamente la equina ya está en desuso. Esto también se apoyó con un estudio doble ciego, aleatorizado, en un solo centro, pero demostró mayor sobrevida libre de eventos, mayor sobrevida del injerto y menor incidencia de rechazo con la globulina antitimocítica de conejo. Y además también fue más eficaz, ¿no? Mayor depresión linfocitaria con la de conejo, mayor supresión de CD3, CD5, CD4 e incluso menor incidencia de malignidad que en el grupo de la equina. Entonces, prácticamente estas son las diferencias y ya es la que utilizamos actualmente. Por último, de tratamiento de inducción, tenemos a los agentes no depletores de linfocitos, que el único, como vimos anteriormente, que se encuentra es el basiliximab o el nombre comercial es el Simulex. Este también está aprobado por la FDA y también se recomienda por nuestras guías de nefrología, CADIGO, para pacientes de bajo riesgo inmunológico. Como vemos otra vez aquí en la diapositiva que veíamos anteriormente, es un anticuerpo monoclonal quimérico, también tiene, bueno, humanizado y murino, que actúa, aquí lo vemos, en este receptor CD25 que está en las células o en los linfocitos T activados y, bueno, es el receptor de interleucina 2. Hay estudios que han demostrado que es menos efectivo para la prevención de rechazo agudo en pacientes con trasplante renal, pero de pacientes de alto riesgo. Entonces, por esa razón y por todos estos estudios que han demostrado eso, se limita este agente inductor a pacientes de bajo riesgo inmunológico. Este es uno de los estudios donde se vio que en el grupo de basiliximab con pacientes de alto riesgo hubo mayor incidencia de rechazo agudo. Ahora sí, ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo inmunológico? También lo mismo, los pacientes características que vienen de las guías CADIGO y que sugieren obviamente que si tenemos un paciente de alto riesgo inmunológico, se prefiera el uso de agentes depletores de linfocitos sobre los no depletores. ¿Cuáles son las características? Menor edad del receptor, es decir, un paciente joven que va a recibir trasplante, un donador de mayor edad, ya sea pues cadavérico o vivo, pacientes afroamericanos, el PRA mayor a 20%, presencia de anticuerpos donador específico, esto significa histórico, incompatibilidad de grupo también los hace de alto riesgo inmunológico, que se espere acción retardada del injerto, isquemia fría mayor de 24 horas, alto grado de incompatibilidad HLA y previa pérdida inmunológica de un injerto, es decir, que hayan perdido el riñón por rechazo, ya los pone en riesgo a ser un paciente de alto riesgo inmunológico. Entonces, ahí se prefiere la terapia de inducción con agentes depletores. ¿Qué hacemos nosotros? Un poquito diferente a, bueno, cada centro tiene sus propios protocolos. Lo que hacemos nosotros, como decía, no usamos casi la timoglobulina. Sin embargo, ese es el que más se usa, bueno, al menos lo que estuve en México, incluso centros aquí de Estados Unidos, los que más usan es timoglobulina. Ya vimos por qué nosotros usamos alemtuzumab, las ventajas que tiene. Pero bueno, se usa, lo hemos usado en algunos casos, por ejemplo, durante COVID,
pacientes, porque, no sé, quizá alemtuzumab tenga un poco más de, de depresión linfocítica, no usábamos ese agente durante la pandemia, y algunos pacientes con alto riesgo inmunológico sí llegamos a utilizar timoglobulina. Obviamente también lo utilizamos para tratamiento de rechazo agudo celular, que bueno, es otro tema, pero sí la usamos. Entonces, pero actualmente usamos para pacientes de alto riesgo el alemtuzumab si tienen edad menor a 65 años y no tienen alguna contraindicación. Entonces usamos el Campat o alemtuzumab. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Bueno, obviamente edad igual o mayor a 65, que tengan hepatitis C no tratada, VIH, que hayan tenido algún cáncer, alguna malignidad o historia de ciclofosfamida, pacientes con lupus. Usamos esta terapia de basiliximab o Simulant. Como comenté, es muy fácil la administración. Damos una sola dosis durante la cirugía, obviamente con premedicación. Y si llegamos a utilizar basiliximab, este se da en el día posoperatorio 0, o sea, son 2 dosis. Y en este caso sí se da prednisona. Se hace una reducción rápida solamente por 9 días. Importante que todos estos pacientes van a recibir metilprednisolona por 3 días, todos independientemente. Pero somos un centro libre de esteroides, ahorita vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, los pacientes que usan alemtuzumab van a recibir 3 días de metilprednisolona, pero de ahí ya no vamos a utilizar ninguna reducción de prednisona. ¿Cuáles son las excepciones a la terapia o a agentes de inducción? Aunque estos también utilizan metilprednisolona, pero no otros agentes de inducción. HLA idéntico, es decir, que tengan 6 antígenos compatibles en donador vivo relacionado. Este es en nuestro centro. Sin embargo, aquí pongo un estudio reciente donde se vio también, bueno, no diferencia en no utilizar agentes de inducción con HLA idéntico, pero de paciente de cadáver, o sea, de donador cadavérico. No lo estamos haciendo todavía, pero bueno, algo interesante que quizá se pueda después con mayores estudios hacer. Ahora sí, terapia de mantenimiento. Bueno, de la terapia de mantenimiento, el 90% de los pacientes aquí en Estados Unidos van a utilizar un inhibidor de calcineurina y un antiproliferativo, que es normalmente el micofenolato, con o sin esteroides. Entonces, si puedo decir, 50% de los centros usan esteroides, es decir, 3 medicamentos, y el 50% restante no utiliza esteroides. Nosotros somos un centro libre de esteroides, a menos que haya alguna indicación, alguna glomerulopatía, historia de lupus, algunos pacientes, o que sean de alto riesgo. Algunos ciertos pacientes sí los dejamos con prednisona 5, o bueno, dependiente individualizado, pero en sí son estos 2 agentes. Y esto, no solo el inhibidor de calcineurina, sino que el que se usa inicialmente al menos es tacrolimus, y esto se vio en este estudio que se llama Symphony Trial, que se vio mayores o desenlaces superiores, tanto en rechazo agudo como tasa de filtrado glomerular al año y 3 años, mejor comparado con tacrolimus, comparado con otros agentes como ciclosporina o sirolimus. Entonces es el agente inicial que utilizamos. Entonces normalmente tacrolimus con micofenolato, con o sin esteroides. Bueno, los inhibidores de calcineurina, que son ciclosporina, tacrolimus, se han utilizado y han de hecho mejorado drásticamente la sobrevida del órgano y del paciente desde su introducción en la práctica clínica. En los 70s fue cuando se descubre la ciclosporina, se empieza a utilizar ya más formalmente en los 80s para trasplante renal. Y otros, bueno, estos otros agentes, tacrolimus en este caso, que es inhibidor de calcineurina, se reemplaza más o menos en los 90s. De los 2 que tenemos, ciclosporina fue el primer medicamento de esta clase, se aisló de este hongo de la tierra, y
salió por el laboratorio Sandoz, que ahora se llama Novartis. Ya con ciertos estudios preliminares, esto se extendió su uso a pacientes con trasplante renal más o menos en los 80s. Posteriormente, en el 85, salió el otro medicamento que es el tacrolimus, y que también sale, bueno, se descubre de una bacteria también en la Tierra, y esta por una farmacéutica en Japón sale, o sea, se inicia. El nombre inicial fue FK506, y de hecho algunos lo seguimos conociendo como FK o niveles de FK, y después fue renombrado posteriormente como tacrolimus. Bueno, y como comenté anteriormente, por menores efectos adversos, mayor eficacia, se fue reemplazando por la ciclosporina, y es uno de los más utilizados actualmente. ¿Cómo actúan los inhibidores de calcineurina? Bueno, el objetivo es inactivar la actividad de la fosfatasa de calcineurina, ¿no? Entonces aquí pongo 4 pasos. En el primer paso, que es este, el inhibidor de calcineurina se va a unir a estas proteínas citosólicas que se llaman inmunofilinas, y este complejo es lo que va a inhibir calcineurina. ¿Para qué queremos inhibir calcineurina? Para evitar que el NFAT, que es el factor nuclear, se desfosforile. Normalmente va a estar fosforilado, y lo que queremos evitar es prevención de la desfosforilación y su activación, y por lo tanto que se trasloque al núcleo. Entonces, al evitar esto, inhibir este paso, pues se va a bloquear la transcripción de interleucina 2. Entonces, poco complejo, pero finalmente lo que se quiere es inactivar a la fosfatasa de calcineurina. Los niveles, bueno, no tengo mucho tiempo, pero en general, bueno, también cada centro va a tener cierto parámetro para los niveles, pero en general en este estudio, al menos tenerlo por arriba de 7 en el primer año y arriba de 5 posteriormente, es lo que hacemos normalmente para prevenir anticuerpos donador específico. Claro que, bueno, si es, no sé, se individualiza alguien con mucho tiempo ya de trasplante, que es de un riesgo bajo inmunológico, que no ha tenido rechazos, no ha tenido ningún problema, pues obviamente se pueden reducir un poco más los niveles, pero obviamente al inicio, sobre todo los primeros 3 meses a 1 año, se requieren niveles mayores. El siguiente medicamento es el micofenolato. Este va a actuar inhibiendo la proliferación tanto de células T como de células B, al inhibir la producción de nucleótidos de guanosina, y estos van a ser necesarios para la síntesis de DNA. Aquí, bueno, la dosis también ha sido, pues, debate, y en este estudio, que fue un estudio importante, se utilizó una dosis como escalada, como cambio de las dosis, comparado con una dosis fija, ¿no? Que es esta dosis fija comparada con una dosis concentración controlada. Entonces, con esta concentración controlada, lo que vieron es que se pudo disminuir, o sea, al subir un poco los niveles o la concentración del micofenolato, se pudo disminuir los niveles de calcineurina, y esto, pues, como se usa como un reductor de inhibidores de calcineurina, que como sabemos también tienen efectos secundarios. Entonces, no se sabe exacta la dosis, podemos checar niveles en la sangre, normalmente 1.5 a 2.5 es lo que se checa, pero también se individualiza. Y el siguiente medicamento es la azatioprina. Hay estudios históricos donde apoyan el micofenolato sobre la azatioprina como antiproliferativo o acompañado del inhibidor de calcineurina. Sin embargo, bueno, en este estudio que es reciente, Athena, se comparó con dosis fija de micofenolato y azatioprina el riesgo de rechazo celular agudo y nefropatía crónica del injerto, y no hubo diferencia en nada, en sobrevida del paciente, acción retardada del injerto, tasa de filtrado glomerular, no fue estadísticamente significativo entre los dos grupos. Entonces,
Se puede usar, sí, nosotros utilizamos de entrada el micofenolato con el tacrolimus, pero claro que hay pacientes que no toleran, como sabemos, tienen efectos gastrointestinales, diarrea, síntomas, náusea, vómito, incluso aunque no se confirme colitis por micofenolato, muchas veces cambiamos a estos pacientes a ceftriaxona. Y pues obviamente con este estudio concluimos que pues es un medicamento seguro, incluso más económico que el micofenolato. Esto es lo que hacemos tanto en trasplante renal como en pancreático. La inducción, los dos es muy parecida, entonces por eso no hubo mucha diferencia con el de páncreas. Pero bueno, en el inicio del mantenimiento sí tenemos un poco de diferencias. Nosotros de entrada para trasplante de riñón utilizamos el tacrolimus de liberación prolongada, que es una sola vez al día, tiene unos niveles más como estables, menos variables, se tolera un poco más. Entonces, si el seguro lo autoriza, normalmente iniciamos con este. En pacientes afroamericanos iniciamos con una dosis mayor porque sabemos que metabolizan el medicamento más fácil, entonces necesitan dosis mayores, obviamente se va ajustando. Y de micofenolato de mofetilo, dependiendo del peso, lo mismo, lo vamos ajustando a lo largo de los meses, ¿no? Dependiendo si se desarrolla neutropenia, podemos ahí de pronto agregar prednisona, y bajar un poco la dosis de micofenolato, o si el paciente no es de alto riesgo, vamos reduciendo un poco la dosis de micofenolato. Y para trasplante pancreático, aquí usamos el Prograf, que es el que es 2 veces al día, ya sea vía oral o nasogástrica, dependiendo de cómo le haya ido al paciente en la cirugía. Y el micofenolato, si ya lo utilizaba por la razón que sea, se pone otra vez la dosis que tomaba, y si no, se va subiendo de forma gradual, como vemos aquí. Me voy un poco más rápido porque creo que ya estoy un poquito sobre el tiempo. Esto ya es lo que es el medicamento, es Belatacept. Solo quería dar unas pequeñas diapositivas sobre este medicamento. ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, sabemos que los inhibidores de calcineurina, como dijimos, tacrolimus y ciclosporina, son muy buenos, han reducido el riesgo de rechazo agudo. Sin embargo, bueno, tienen varios efectos secundarios, ¿no? Y entre ellos hay nefropatía tanto aguda como nefropatía crónica, y esto en biopsias se ha visto como daño irreversible con lesiones fibróticas, hialinosis arterial, glomerulosclerosis, fibrosis túbulo-intersticial. Todo esto se ha visto, además de otros efectos que no son relacionados al riñón, como mayor riesgo de diabetes, elevación de la epidemias, pacientes, y bueno, ha aprobado por la FDA desde 2011, si lo utilizamos nosotros, es el Belatacept. Y el único régimen o el único nación con y Creo que perdimos a la doctora. Martín, Sí, parece que no ha perdido la sí, señal. perdimos la señal de la doctora, estuvo un poco lento. Ujú. Vamos a esperar. Hola Luisa, Ahí está. nuevamente sí. Te voy a poner nuevamente como eh, Luisa. No, no te escucho, tu micro está apagado. Hacer anfitrión. listo, perdón, me sacó, pero ya me quedan Sí, unas diapositivas nada más. sí, ya estás como anfitriona. Tienes que... Perfecto. No, vemos otra parte. Ya
¿Sí ven la pantalla ya? Perfecto. No, no, todavía Último, no, no entonces, vemos. como Ahora contaba, sí, no ahora. sé qué se alcanzó a escuchar. ¿Sí la ven? Perfecto. No sé dónde se alcanzó a cortar, pero bueno, como comentaba, el Belatacept se está utilizando ya aprobado por la FDA desde 2011. El único que ha estado estudiado la combinación es Belatacept, micofenolato y esteroides, pero la verdad en nuestro centro, con estudios pequeños, sí lo usamos en otro tipo de combinaciones. Y de hecho se utiliza mucho como para disminuir los inhibidores de calcineurina. ¿Qué es el Belatacept? Una proteína de fusión soluble que se une tenemos la célula presentadora de antígeno, a sus antígenos de superficie CD86 y CD80. Y lo que va a hacer, va a bloquear la coestimulación mediada de las células T con la célula presentadora de antígeno. Aquí lo podemos ver más. Si no hay coestimulación, pues obviamente no es un paso crítico y no se activa esta segunda señal, como vemos aquí, ¿no? Al haber coestimulación, se activa la célula T y hay proliferación, producción de citocinas, etc. Aquí vemos un poco más de cerca el Belatacept, vemos a los receptores que se unen, ¿no? Que ya lo vemos aquí. Esto se ha probado, el estudio que conocemos, el clásico, es el BENEFIT, que fue a 1 año, y en este sí se vio una tasa de filtrado glomerular mayor en el grupo de Belatacept, menor incidencia de todas las complicaciones que hay con los inhibidores de calcineurina. Sin embargo, hubo, al menos a 1 año, mayor rechazo celular agudo y mayor riesgo de linfoma post-trasplante. Sin embargo, bueno, una extensión de este benefit, sí se vio mejoría de la sobrevida del injerto del paciente y aquí ya no se vio la incidencia de linfoma. Y de hecho hubo una menor tasa de pérdida del injerto y prevención de anticuerpos de no. Algo importante que ahorita vamos a ver es que solo lo damos para pacientes Epstein-Barr cero positivos. ¿Cuáles son las barreras? Ya me quedan 2 diapositivas. Bueno, una, como vimos, el estudio inicial se comparó con ciclosporina, o sea, no tenemos estudios que lo comparen Belatacept con tacrolimus o estudios aleatorizados, controlados. Entonces, bueno, esto nos limita un poco, sin embargo, en la práctica sí lo hacemos. Y algunos reportes han asociado el Belatacept con aumento de incidencia y gravedad de infecciones oportunas. Hemos visto, no está publicado, pero hemos visto casos de CMV. Obviamente, como hay asociación con linfoma, es una de las razones por las que se necesita Epstein-Barr positivo. Y la otra desventaja es que no hay un estudio de laboratorio que nos ayude a monitorizar como con el tacrolimus o el micofenolato. Entonces, si tenemos virus BK, si tenemos cáncer, no podemos monitorizar este medicamento, a veces lo suspendemos. Y rápidamente, es la última. Tenemos un protocolo de conversión rápida que nos urge quitar al paciente de inhibidores de calcineurina. Raramente lo utilizamos, son dosis mayores. Y después se continúa con la dosis de 5 miligramos. Y el protocolo estándar, vamos dando dosis pues cada 15 días más o menos, y a la par vamos disminuyendo la dosis de inhibidor de calcineurina hasta que lo suspendemos si ese es el propósito. Y después se continúa cada 28 días 5 miligramos. Y pues bueno, esto al final. Listo. Ok, muchas gracias, Luisa. Déjenme parar. Creo que ya no estoy compartiendo. Muchas Sí, gracias. ok, vamos a presentar, reclamar anfitrión. Okay. La segunda parte. ¿Sí? ¿Se puede ver bien? Perfecto. Entonces, Sí. esta segunda parte es hablar un poquito sobre lo que es la inmunosupresión en progenitores hematopoyéticos.
Muchos conceptos que se han vertido con la presentación de la doctora Luisa van a ser de gran utilidad. Yo soy Antonio Carrasco, he trabajado en varios hospitales y en entrenamiento básicamente en el MD Anderson y actualmente en la clínica angloamericana. Y la médula ósea es un órgano muy complejo, es un tejido, 6% de nuestro peso corporal es médula ósea, y pues esta médula ósea se enferma, se pierde, se degenera, es asiento de tumores, ¿no? Y precisamente urgen grupos específicos las terapias de trasplante de progenitores hematopoyéticos, en la cual diferentes tipos de células conviven y hay que reconstruir esa arquitectura. Yo quiero presentarles un caso. Esta es una situación bastante rápida de una jovencita que a los 11 años le dio aplasia medular. En la parte inferior pueden ver más o menos de qué trata la aplasia medular. Esa estructura normal de la médula ósea que vieron en la lámina anterior se pierde. Esto es muy frecuente en nuestro medio, muy frecuente en Latinoamérica, bastante en México también. Esta jovencita a los 11 años le dio aplasia medular y recibió una terapia triple en base a timoglobulinas, corticoides y ciclosporina precisamente en el Hospital Rebagliati, pero ella perdió la respuesta. Y al perder la respuesta tenemos un problema mayor. Ella fue sometida a un trasplante años posterior a su diagnóstico en Buenos Aires, un trasplante apridéntico. En esos años aún se comenzaba en Lima, ya ahora hacemos en Lima los trasplantes apridénticos, y ella comenzó con una terapia básicamente de soporte con corticoides y con tacrolimus. Sin embargo, vino un problema posteriormente al trasplante, que fue el incremento de las transaminasas con bilirrubinas increciendo que llegaron hasta 13. Y este es uno de los problemas que sucede en este grupo de pacientes. Después del trasplante comienzan una serie de complicaciones y la biopsia hepática mostró pues colestasis, infiltrado inflamatorio y fibrosis 1 y con daño ductal con ocasional vocalización y escasos linfocitos intraepiteliales compatibles con enfermedad injerto contra huésped, que son de las situaciones que tenemos en trasplante de progenitores hematopoyéticos, por el cual usamos la inmunosupresión para también evitar estas complicaciones del H, tanto en su fase aguda como en su fase crónica. Y se puede ver en la evolución de la paciente que comenzó básicamente con una combinación de tacrolimus, dexametasona y pues tacrolimus prednisona, el descenso progresivo de estos valores de las transaminasas, conservando el quimerismo donante, que es importante. No tratar de eliminar todas estas células que son del donante y que son las que están recuperando la hematopoiesis que pueden ver en la parte inferior. Ella tenía un quimerismo donante 99.5, iba bastante bien, en la cual posteriormente presentó otra nueva recaída, pero más leve, con incremento de transaminasas, y nosotros básicamente con la combinación de un inhibidor de calcineurina y corticoides pudimos controlar. En el camino vimos que ella tenía un DNA-SS anticuerpos incrementado, que inclusive se vio en la segunda recaída y que en los últimos controles pues ya se estaba haciendo negativo. Actualmente esta paciente es un caso realmente exitoso, vean ustedes, pocos pacientes con aplasia, con tantas complicaciones, logran una sobrevida y esta paciente está totalmente, le hemos visto hace unos días acá en la clínica angloamericana, le hacemos su seguimiento. Precisamente para efectos de tener este caso, en hematología nosotros hacemos hasta 3 tipos de trasplantes, ¿no? Los trasplantes autólogos, en la cual el receptor y el donante es el mismo individuo. Muy frecuentemente lo usamos en linfomas y en mieloma. El alogénico, en la cual el individuo no idéntico de la misma especie, podemos usar el trasplante full compatible o el denominado trasplante aproidéntico cuando es un porcentaje menor, y el singénico, que es el menos frecuente cuando son sujetos idénticos gemelos univitelinos. Esta es la modalidad que principalmente se realiza en trasplante de médula ósea. Por muchos años aspirábamos médula ósea, ahora ya no es así. La mayor parte de los centros obtienen progenitores hematopoyéticos por aferesis, y básicamente es obtener células mediante estas máquinas de aferesis y luego al paciente recibir su tratamiento previo condicionamiento. Es decir, antes de recibir estas células al paciente le estamos colocando quimioterapia. Y acá hay un elemento importante que reconocer para que después el paciente reciba sus células madre, en la cual estamos dando quimioterapia. Esto le denominamos condicionamiento, y después el paciente tenemos que darle una inmunosupresión para evitar precisamente el injerto contra huésped.
Y bien sabemos que esta es una lucha y pega entre lo que es el HLA clase 1 y clase 2, ¿no? Por el cual nosotros buscamos la terapia inmunosupresora, pero que sin embargo con la intención de poder controlarla, pues existen peligros relevantes en TPH como son las infecciones, hongos, virus y protozoos. Y a largo plazo poder desarrollar inclusive linfomas, sarcoma de Kaposi o falla del sistema de inmunovigilancia. Dicho esto, nosotros tenemos mecanismos inmunológicos relacionados al rechazo en pacientes con TPH que pueden ser, pues, virtud de una respuesta celular, virtud de una respuesta tumoral o una situación mixta, y que puede suceder inclusive días o meses después del trasplante, y que es por una situación relacionada a los HLA. Anteriormente nosotros hacíamos 6, ahora estamos haciendo 10, inclusive hay grupos que hacen 14, para buscar la mayor compatibilidad y evitar precisamente esos grupos menores de histocompatibilidad que al ser no idénticos pudieran generar rechazo. El rechazo en trasplante, pues, desde el punto de vista fisiopatológico, puede tener un contexto de inmunidad humoral, puede tener un contexto de inmunidad celular. En el contexto de inmunidad humoral es un papel complejo, interviene en el rechazo hiperagudo que se observa. La estimulación de la inmunidad humoral depende en gran parte de la presencia de vasos sanguíneos y la lesión esencial es la vasculitis por lesión de linfocitos B y células plasmáticas. En la inmunidad celular, en el mecanismo de fisiopatológico de inmunidad celular, vemos activación de linfocitos TSD4-CD8, células NK, que pueden tener una acción directa o a través de ADCC, y se produce un aumento de la permeabilidad vascular, migración de leucocitos y macrófagos al foco de destrucción del injerto. Y este es un tema que vemos nosotros inclusive en el injerto contra huésped, que son criterios importantes para el diagnóstico histopatológico. Como le mencioné hace un momento, jugamos en TPH lo que es injerto contra huésped, en inglés graft versus host disease. Existe una definición un poquito en el tiempo, ¿no? Menos de 100 días, más de 100 días. Sin embargo, no necesariamente es así. Si uno ve el punto de corte a 100 días, existe, bueno, el clásico cuadro agudo de injerto contra huésped, pero sin embargo hay el conocido ley agudo, que son cuadros clínicos de pacientes con GBH agudo, pero después de los 100 días, inclusive aquellos pacientes con cuadro crónico que van antes de los 100 días, y un síndrome de overlapping, ¿no? Este punto de 100 días era aproximadamente un elemento de clasificación, sin embargo, se ve el overlapping o se ve el inicio tardío del agudo o un inicio temprano del crónico. Son importantes porque se observa una serie de elementos con una clínica específica que afecta órganos blancos, órganos de choque y que se observa alteraciones específicas. Se lo vamos a ver en un momento. Entonces acá tenemos el cuadro de injerto contra huésped agudo, el injerto contra huésped crónico, con los límites que más o menos habíamos mencionado. El injerto contra huésped agudo tiene una serie de elementos, sin embargo, los más importantes son los que están en el lado izquierdo de su monitor. Compromiso en piel, compromiso del hígado y compromiso intestinal. Sin embargo, existe una serie de situaciones clínicas en el GBH agudo no clásicas, que puede afectar sistema nervioso, ganglios, timos, pulmón, riñones, gónadas e inclusive la médula ósea. Es en el contexto agudo. Y en el contexto crónico existen varias clasificaciones para mencionar una serie de órganos que pueden ser afectados. Sin embargo, acá ya el espectro es un poco mayor. Puede haber compromiso de piel, boca, ojos, trato gastrointestinal, hígado, pulmones, puede haber compromiso de articulaciones y el tracto genital, ¿no? E inclusive existe una serie de clasificaciones para mencionar cuántos órganos pueden estar involucrados para establecer la intensidad o la categoría, si es leve, moderada o severa. Cuando nosotros hacemos trasplante, ponemos una línea de tiempo. Y mi línea de tiempo me clasifica el punto cero. El punto cero es el día en el cual yo hago la infusión de células. Sin embargo, existe toda una serie de elementos previos y una serie de elementos posteriores que inclusive clasifica el trasplante en 5 fases. Una fase previa, fase 1, en la cual damos la quimioterapia. Una fase 2, en la cual obviamente hay un recuento disminuido de glóbulos blancos. Una fase 3 de una recuperación temprana.
una fase 4 de convalecencia temprana y una fase 5 de convalecencia tardía. Vean ustedes que existen una serie de elementos importantes, como por ejemplo el trasplante, que involucra la quimioterapia, la infusión de células, e inclusive en la parte de bajo recuento es la necesidad de las transfusiones y una serie de soportes que damos al paciente con factores estimulantes, antieméticos, nutrición y antibióticos para que pueda sobrellevar esta fase. Y obviamente vemos pues que la médula ósea cae totalmente por lo que hemos dado el condicionamiento y progresivamente va a recuperarse virtud a las células del progenitor. Y el sistema inmunológico toma mucho tiempo, meses a años en un periodo de recuperación. Y en la parte superior pueden ver las que son las complicaciones. Inicialmente la fase de injerto contra huésped agudo, posteriormente la crónica, pero ahí están las infecciones, que son los grandes problemas que nosotros manejamos, virales, citomegalovirus, entre otros, y posteriormente una serie de situaciones de cambios endocrinos, calidad de vida, cataratas y de compromiso de características crónicas que vemos en los pacientes. Este es el tema de reconstitución inmune. Rápidamente en rojo, vean ustedes el CD4, cómo cae, virtud A, el condicionamiento y virtud A, el efecto que tiene la inmunosupresión que damos a los pacientes y que esta lentamente se ha de recuperar, inclusive años posteriores. Más rápido se recupera en amarillo, obviamente, los neutrófilos, son los granulocitos que nosotros podemos inclusive estimular con filgastrin u otros componentes, y en verde, los linfocitos B que tienen un punto intermedio de recuperación, pero igual toman bastantes meses en recuperar. En la fase 1 existe una serie de estrategias, pues, que nosotros usamos para efectos del control de esta situación, ¿no? Hay varios medicamentos clásicos que usamos para el manejo de la inmunosupresión, fludarabina, ciclofosfamida, melphalan, busulfan. Básicamente acá existe una intención de dar quimioterapias de trasplante de intensidad reducida, inclusive regímenes cortos que evitan la necesidad de criopreservación de células o la necesidad de una intensidad mayor de quimioterapia. Adicionalmente, existe una serie de medicamentos como el busulfán endovenoso que está siendo utilizado cada vez más mediante un dosaje y control de área bajo la curva, optimizar el producto celular mediante la depresión de células T y la determinación del KIR en las células natural killer, la incorporación de nuevos agentes y anticuerpos monoclonales, estrategias de criopreservación y las técnicas en ingeniería de tejido. Básicamente acá hay situaciones de las cuales se utilizan trasplantes simultáneos de células. Estas son las recomendaciones que usamos para la fase 1. Muchos pacientes van a su trasplante y lo que más se utiliza y se recomienda es la combinación de un inhibidor de calcineurina con un antimetabolito y en el caso concreto puede ser la combinación de tacrolimus o ciclosporina y el metrotexate, que son básicamente los tratamientos que más hemos utilizado en nuestro medio. En Lima seguimos usando bastante ciclosporina, sin embargo la combinación ciclo o metrotexate es el que más usamos, también lo podemos usar tacrolimus metrotexate. El uso de globulina, usamos mucho las globulinas mencionadas, este es con la intención de prevenir injerto contra huésped, principalmente en aquellos pacientes que son match pero no relacionados. También podemos utilizar el micofenolato, que puede reemplazar al metrotexate en el contexto de un condicionamiento previo al trasplante. Y el microfenolato es uno de los más recomendados en el contexto de los pacientes que reciben una intensidad mayor de quimioterapia versus lo que reciben una intensidad reducida. Como ven, la evidencia en las 4 primeras es 1 y en las siguientes 2 es 2A. Y no hay un estándar de tratamiento en algunas situaciones, por eso muchas veces se trata de una situación de individualización del caso clínico, sobre todo por los antecedentes. Muchos de estos pacientes vienen de leucemias, de quimioterapias y de complicaciones previas que hay que valorar apropiadamente. Esta es una serie de los diferentes condicionamientos que nosotros usamos. Muchos de ellos son ablativos, otros son de intensidad reducida, otros son no mieloablativos, e inclusive nosotros podemos hacer una valoración apropiada para saber cuál tipo de tratamiento utilizar. Muy bien.
La fase 2 es básicamente una serie de estrategias que estamos en el periodo cuando está el decay, ¿no? Cuando estamos post-trasplante, las primeras semanas. Obviamente aquí nos interesa estrategias de intensidad reducida, profilaxis antibiótica, la monitorización viral que es sumamente importante. El otro es el uso de factores, ya sea eritropoyetina o trombopoyetina o estimulantes de queratinocitos. Estos los estimulantes de queratinocitos es relevante para efectos de disminuir el efecto tóxico a nivel final. Cuelga, ¿ah? Por favor, si pueden apagar sus micros. Límpiala. Ya silencié a todos. Seguimos. También hay para efectos de la prevención de injerto contra huésped el uso de nuevos medicamentos como bortezomib, sirolimus o el KGF, que es básicamente lo que le hemos mencionado para la protección intestinal. También el monitoreo de interleuquina 7 y otros para efectos de control del injerto contra huésped que pueda suceder en los pacientes. La fase 3, acá usamos una serie de situaciones y de estrategias, como por ejemplo el control de biomarcadores para evitar el inicio de la fase clínica del injerto contra huésped, porque estos biomarcadores anteceden al cuadro clínico y se pueden utilizar perfectamente y evitar de esta manera situaciones clínicas complejas en los pacientes y poder modular mejor nuestros inmunosupresores. En ese sentido, existen estrategias también actuales para la prevención del injerto contra huésped, como por ejemplo el uso de la ciclofosfamida postinfusión en trasplante apridéntico y mejorar e implementar la depresión de linfocitos T en algunos casos importantes que requieren esta tecnología. Vean ustedes, esto es un dato bien relevante. Esto también lo aprendimos en COVID. Se acordarán la interleuquina 6. Bueno, la interleuquina 6 es sumamente útil, ya la mayoría de los centros lo tienen, efectos de poder monitorizar por biomarcador un evento previo antes del cuadro clínico, y eso no es bastante útil para el contexto de injerto contra huésped. Y estas son unas fotos del injerto contra huésped en fase aguda. ¿No? El compromiso de piel es sumamente severo, ¿no? Y al tener alteraciones en piel, las infecciones son casi inmediatas y generalmente se van asociando con compromisos que también en el tracto gastrointestinal, ¿no? Y diarreas persistentes, ¿no? En ese sentido, el injerto contra huésped agudo es importante controlarlo rápidamente, prevenirlo y preverlo. También puede haber compromiso ocular, compromiso en boca, que nos lleva al paciente a tenerlo en técnicas de reemplazo. Acá hay algunas otras láminas en relación a biomarcadores, que ese es un tema sumamente importante para predecir o adelantarnos al evento clínico, ¿no? El REC3 alfa, que tiene que ver mucho con la integridad intestinal, que interesa si es que esta liberación es mayor, pues te está dando un elemento importante que se te viene el injerto contra huésped, y el ST2, que también el Suppressor of Thermogenesis 2, que es un marcador que podemos nosotros evaluar inclusive antes del evento clínico que se puede tener. Estos han sido validados mediante un estudio clínico, el MAGIC-2, que, bueno, realmente había una serie de marcadores y son los que mostraron mayor relevancia para actuar. El manejo es básicamente el uso del corticoide a la dosis del metilprednisolona 2 miligramos kilo. Sin embargo, esto puede tener una serie de situaciones clínicas que tienen que mejorarse y existen pues situaciones en las cuales se puede valorar ya una segunda línea o tener al paciente un estudio clínico. Y precisamente en lo que es el manejo del agudo, hemos visto que lo que más ha funcionado es el corticoide. Sin embargo, existen ya nuevas tendencias con el uso del ruxolitinib. Muchos de estos medicamentos utilizados los hemos usado en leucemias y particularmente el ruxolitinib, que es un inhibidor JAK2, lo hemos usado en mielofibrosis. Y ya existe un estudio del RESH2 que nos ha mostrado del beneficio en segunda línea de los pacientes que tienen injerto contra huésped agudo en sus diferentes situaciones con una tasa de respuesta mayores y con una duración de la respuesta también de igual manera mayor. Para ir avanzando, la fase 4 y la fase 5 más o menos tienen que ver con el injerto contra el huésped crónico. Voy a pasar este slide para más o menos mencionar qué hacemos en el contexto de un paciente que tiene injerto contra huésped crónico. De igual manera,
mucho la estrategia de la utilización del corticoide, 0,5 a 1 miligramos por kilo. Sin embargo, muchos de los pacientes van a presentar refractariedad o resistencia, y por eso echamos mano a una serie de medicamentos y estrategias que existen. Para esto, afortunadamente, ya tenemos algunas evidencias y algunas aprobaciones por FDA de medicamentos que han mostrado ser efectivos en estudios randomizados. Hace unos años teníamos ibrutinib, la fotoferesis extracorpórea, el rituximab, hidroxicloroquina, que eran como unas aproximaciones clásicas. Habían algunas innovadoras como etanercept, inhibidores del mTOR, los TKI y el ruxolitinib que hemos mencionado hace un minuto, y obviamente la posibilidad de estudios clínicos. Y en ese sentido, el injerto contra huésped crónico sí origina serios problemas, porque hay un componente fibrótico importante, muy relacionado a lo que hace un momento se mencionaba en la presentación preliminar. Este es un paciente que tiene injerto contra huésped crónico. Vean las características de la piel, e inclusive motiva una serie de elementos adicionales, sequedad de boca y complejidad en las articulaciones, con disminución de la motilidad, pérdida de masa muscular, inclusive esta simple prueba que nos muestra un paciente que no puede articular y no puede mover las articulaciones de forma apropiada. Y esto también se acompaña con complicaciones que puede haber en todo el tracto digestivo. Esto, si no se trata, puede originar problemas serios en el paciente, e inclusive requiere un tipo de tratamiento que tiene que ser apropiadamente valorado. Entonces, el tratamiento del crónico es básicamente el corticoide, como ya le mencioné en su momento. Sin embargo, a esto se le asocia el tacrolimus y la ciclosporina, como el caso que le mencioné al inicio, ¿no? La asociación de un corticoide con tacrolimus es una estrategia importante, tiene tasas de respuestas en el rango del 50 al 55%, tiene una terapia que puede estar en el rango de una respuesta en 1,6 a 2 años. Sin embargo, la necesidad de nuevas estrategias es requerida para precisamente manejar esta situación. Y acá tenemos algunas moléculas nuevas aprobadas por FDA, como el ibrutinib, utilizadas por nosotros en leucemias, el ruxolitinib, también utilizadas en mielofibrosis, y hay unos nuevos que son inhibidores del TH17, ¿no? Y de la secreción del interleuquina 22, que es el bulumocitil, a 200 miligramos día. Este no tenemos mayor experiencia en nuestro medio, pero que ha mostrado beneficio precisamente en los cuadros donde se observa fibrosis. Ya para terminar, nosotros siempre buscamos, en el contexto de un paciente post-trasplantado, controlar la infección, también controlar y modularlo apropiadamente, pero esperar que exista una reconstitución inmunológica post-trasplante alogénico. Recuerden ustedes que hemos borrado la médula ósea, hemos puesto quimioterapia, estamos dando inmunosupresión y esperamos que las células del donante mejoren. Y acá hay una serie de elementos que se pueden ir incorporando, que se basa estrictamente en ser menos menos supresión o menos toxicidad hematológica, pero sí mayor inmunomodulación. Y existen acá varias estrategias que ya hemos venido viendo, que algunas se han venido aprobando. Por ejemplo, en algún momento se hablaba de los señores BTK. Ya tenemos el ibrutinib en el contexto del paciente crónico. El JAK2 inhibidor, que es básicamente el ruxolitinib, ya lo tenemos en el concepto de pacientes crónicos, e inclusive el monitoreo de interleuquinas, ¿no? La interleuquina 17, que es sumamente importante, y ya tenemos anticuerpos que son inhibidores de interleuquina 17, que son algunas de las diferentes estrategias que nosotros podemos utilizar en el manejo del paciente con injerto contra huésped. Sin embargo, hay varias aproximaciones nuevas, algunas de las listas que se pueden mencionar: bendamustine, lerulizumab, tocilizumab, bortezomib, que ya lo hemos mencionado, el trasplante fecal, que se viene usando mucho en el contexto de reconstituir la microbiota, los inhibidores del JAK2, ruxolitinib a la cabeza, bloqueador del CD40L, esto lo usamos bastante en neoplasias, el tildakizumab, que es un inhibidor de interleuquina 23, entre otras, y también existen otras como el carfilzomib, que lo usamos en mieloma, el rituximab, que lo utilizamos en linfoma, y el brentuximab
de Doptein que lo usamos, por ejemplo, en linfoma Hodgkin CD30. Entonces, es una serie de elementos y aproximaciones que tenemos con el contexto de quimioterapia regularmente usada por nosotros. En resumen, hay mecanismos de rechazo que involucran pues, la teoría humoral en trasplante de órganos que está ampliamente aceptada. Eso también aplica en médula ósea. Existen linfocitos T y NK involucrados en el rechazo en trasplante de órganos. Es posible tratar pacientes mediante la reducción de niveles de anticuerpos y monitorizarlos. La monitorización de anticuerpos y el retratamiento efectivo puede reducir las tasas de rechazo y obviamente existen múltiples estrategias para el manejo de injerto contra huésped, tanto agudo como crónico. Alguna foto de nuestras instituciones. Este es el Hospital Almenara, el Hospital Rebagliati, el Niño San Borja, el MD Anderson, la Facultad de Medicina de San Fernando y la Clínica Angloamericana. Muy bien, hasta acá es la parte que yo tenía para presentar y ahora voy a darle pase a Martín Padilla y a la doctora Shirley Diestra como panelistas para sus comentarios y preguntas. Adelante, Martín. Gracias, Antonio. No, en primer lugar, felicitarlos tanto a la doctora Zafar por su excelente presentación y a ti. Bueno, tú eres un experto, sabemos, en el campo de los trasplantes de progenitores y uno de nuestros más prominentes hematólogos aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, yo no sé, quisiera hacer algunas preguntas. Ahorita justo también está acompañándonos la doctora Diestra, como habías comentado, y es un tema, o esta sesión es particular, ¿no? Porque en realidad engloba dos grandes contextos, ¿no? El trasplante de órganos sólidos, en la cual la doctora Luisa nos ha hecho un resumen bastante didáctico, ¿no? De lo que es el trasplante de dos órganos sólidos de manera simultánea, y con la presentación del doctor Antonio Carrasco en lo que va a corresponder los progenitores, ¿no? En este sentido, yo haría una pregunta a la doctora Luisa, si en lo que estamos viendo, ¿no? Creo que los trasplantes de progenitores dan más o menos un adelanto de lo que podría ser en trasplante de órganos sólidos en relación a los biomarcadores, ¿no? Durante años hemos tenido todavía el concepto de que no ayudan mucho los biomarcadores. ¿Estamos cerca de eso? ¿Hay alguno, digamos, que podríamos utilizar o que ustedes están utilizando o que están en curso en ese sentido? Sí, buenas noches. Gracias. Sí, de hecho, ya utilizamos DNA libre, bueno, de donador, y utilizamos otros biomarcadores, de hecho, para diferir biopsias de protocolo. Normalmente en nuestro centro hacíamos biopsias de protocolo a los 3 meses, al año, a los 2 años, para encontrar rechazo subclínico. Y sin embargo, hoy en día, bueno, tenemos marcadores que utilizamos ya mucho, que bueno, están en estudio, pero sí los estamos utilizando para evitar estas biopsias en pacientes que están estables, que la creatinina está bien, que no tienen proteinuria, no han tenido rechazo, y si salen, digamos, negativos los estudios, ya no hacemos biopsias de protocolo. Entonces, sí los estamos utilizando hoy en día. Sería algo que podría pensar que nos está sirviendo comparado con lo que presentó el doctor Carrasco. Gracias. Una pregunta más, Sí, Antonio, en ese claro. sentido. La doctora también mostró varios esquemas de inmunosupresión. Bueno, en Norteamérica tienen todo a la mano. Aquí en Latinoamérica tenemos bastantes limitaciones, a pesar de que conocemos todos los fármacos. Bueno, en nuestra formación, yo me formé en Miami, en Jackson, University of Miami, pero hemos tenido, cuando retornamos a Perú, nos hemos tenido que adaptar a lo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo que en el caso de ustedes, el inmunosupresor, digamos, de base es el alentosumab, ¿no? Nosotros aquí en Perú no lo tenemos, ¿no? Sin embargo, tenemos una experiencia, si bien es cierto, todavía inicial, ¿no? No sé si, Shirley, en ese sentido, podría comentar algo al respecto
de la experiencia que ha mostrado la doctora Zafar y cómo nos ha ido, ¿no? Qué es lo que tenemos en el Perú y cómo nos hemos, digamos, adaptado para poder tratar a nuestros pacientes post-trasplantados, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Desde el primer trasplante que ya ha sido ya hace 13 años de páncreas-riñón, la inducción ha sido variable. Los primeros esquemas incluían solamente basilizumab. Nosotros tenemos un reporte de casos de 10 pacientes trasplantados de páncreas y riñón en esos 13 años que ya tenemos como servicio de trasplante de riñón, de páncreas y riñón. Y la sobrevida del injerto, tanto pancreático como el injerto renal, es del 90%. Solamente hubo un caso de una pérdida de un injerto pancreático por una trombosis. Y el resto de casos tiene una buena sobrevida y una función renal estable. Lo que sí hemos evidenciado, ¿no?, que ya será propio de la pandemia, que la misma predisposición y los procesos virales han estimulado una mayor tasa de presencia de rechazo, procesos de rechazo secundario a infección viral por COVID. Y a diferencia del trasplante de riñón pues, solamente, el páncreas cuando hace rechazo es muy variable, tiende a presentar discretos incrementos de amilasa, lipasa, y ya si uno no detecta lo tardío es ya manifestarse con ya la alteración del perfil metabólico, la hiperglicemia, que ya es cuando es una fase tardía. El único caso de rechazo que hemos tenido, que fue a los 3 años del paciente trasplantado y relacionado a una infección previa por COVID, se manifestó así. El paciente cursó con un poco de dolor abdominal, deposiciones líquidas y un discreto incremento de amilasa y lipasa. Se hizo su panel de anticuerpos que salió negativo y se le hizo una biopsia tanto renal y una biopsia pancreática. La biopsia renal no fue concluyente, fueron más cambios secundarios a enfermedad renal crónica y en el caso del páncreas un poco de infiltrado intersticial y nada más. Se hizo prueba terapéutica, se inició pulsos de corticoides y se continuó con timoglobulina. A nivel de la primera dosis de timoglobulina que se colocó, el paciente comenzó a presentar descenso ya de las cifras de amilasa y lipasa, y ahí con la última sesión ya se recuperó totalmente, y al momento, pues ya un año después de este episodio, ha cursado sin ningún tipo de alteración, que fue el único caso que tuvimos de rechazo de páncreas y riñón. Y, o sea, sí se ha visto, ¿no?, esta relación de que, por ejemplo, hay un proceso viral y este proceso viral estimula el rechazo. Y esto está relacionado más al factor estimulante que tiene el COVID ahora en los pacientes. Y cada vez es más complicado. ¿Por qué? Porque toda esta pandemia ha generado de que los pacientes se sensibilicen más y cada vez se entre con mayor panel de anticuerpos. El último trasplantado, que fue hace 2 años, entró con anticuerpos contra su donante a título de 2000 de MFI, según recuerdo, y de inducción ya que con este tipo de pacientes es ir con timoglobulina. Sin ningún efecto adverso, el paciente está totalmente con la función renal y pancreática estable, no es usuario de insulina, no ha tenido episodios de rechazo en estos 2 años y más bien en su control de anticuerpos ha negativizado los anticuerpos. Entonces, la evolución y el manejo del paciente con páncreas y riñón es bien complejo con respecto a la inmunosupresión, porque a diferencia del riñón, que es su edad, los indicios de proteinuria, un poquito de sedimento, ligeros incrementos de azuados, el páncreas no, es muy silencioso. Y por ahí, si hay un discreto incremento de enzimas pancreáticas o hay una ligera alteración del perfil metabólico, ya es como que nos ponen alarma para pensar de un rechazo, ¿no? Y ya el problema es que cuando no se da manejo, ya viene la fase tardía, ¿no?, que ya es la hiperglicemia y ya el paciente pues ya no hay respuesta, no hay buena respuesta a la terapia. Pero lo bueno es que sí, con nuestros pacientes se han tenido buena respuesta la mayoría de ellos.
Y también, bueno, parte del seguimiento de los pacientes, fuera de la parte de la evaluación nefrológica, también es importante que siempre esté empezando con la evaluación con el endocrinólogo para su control metabólico y con la parte quirúrgica también que se ve que tiene que evaluarlo también regularmente. Pero en sí, si bien es cierto, somos un servicio, digamos, pequeño en casos, pero que tenemos buenos resultados con respecto al trasplante de páncreas y riñón. Más bien, quería hacer la consulta a la doctora Luisa, es que en estos pacientes, por ejemplo, de páncreas y riñón, de nosotros, el 40%, que sean 4 pacientes, han usado BASI. Bueno, hasta el momento no tiene ningún episodio de rechazo, los 6 restantes usaron hemoglobulina. En el caso de su experiencia, ¿cómo es la parte del esquema de inmunosupresión? Porque, o sea, nosotros solamente disponemos de basilicimab para bajo riesgo inmunológico, hemoglobulina para alto riesgo inmunológico. Entonces, en el contexto de ella, bueno, que tiene una carta más amplia de medicamentos, ¿cómo es su protocolo o su manejo con respecto a los pacientes con páncreas y riñón, que son pacientes ya que se consideran como alto riesgo inmunológico? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, veo algunas preguntas también aquí. Con respecto a esta primera pregunta y el comentario del doctor Martín Padilla, sí, digo, yo estuve en México y también teníamos limitación, ¿no? Sobre todo en los centros públicos, tenemos limitación de medicamentos. El alemtuzumab jamás lo utilicé en México. Y también creo que ese es como algo de nuestro centro porque bueno, es gratis el medicamento, entonces es algo también de nuestro centro. No es lo común tampoco en Estados Unidos que se utilice como inducción. De hecho, el 60% ocupará timoglobulina, un 20% ocupará basiliximab. Y también creo que es dependiendo de cada centro. O sea, hay centros que, lo mismo, donde yo me formé en México de medicina interna, ahí los de, digamos, los de donador vivo utilizaban basiliximab y los de donador cadavérico timoglobulina. O sea, yo creo que, digo, tampoco va a ser como individualizado dependiendo, ¿no? Del acceso que se tenga, etcétera. Sí hemos tenido pacientes con basiliximab, con páncreas. Sin embargo, como pues los consideramos de alto riesgo, en general son jóvenes, etcétera, y tenemos la posibilidad de dar el alemtuzumab, tratamos de dar como mayor inmunosupresión a esos pacientes. Como bien lo comentó, pues tienen más riesgo, no de rechazo, más riesgo inmunológico en general, el páncreas en general, obviamente con riñón, que es lo que vemos. Y la otra es que tratamos de dar niveles de inhibidor de calcineurina más altos a estos pacientes comparados con los pacientes de riñón solo. Entonces, sí individualizar, en general utilizamos el depletor para los de páncreas riñón, para la inducción, y tratamos de mantener niveles un poco más altos. Pero pues, como comenté, digo, todo es muy heterogéneo, no depende del centro, entonces realmente creo que se puede utilizar si hay experiencia. Lo mismo como comenté del Belatacept, ¿no? Lo que está publicado es con micofenolato y prednisona, sin embargo nosotros lo utilizamos con múltiples combinaciones que pues realmente es lo que al final del día nos acomoda y por la experiencia que tenemos. Tengo algunas preguntas, no sé si deba proceder. Me preguntan aquí, Adelante, adelante, doctora. ok, me preguntan aquí si tengo alguna experiencia con eculizumab, ya es un poquito de otro tema para rechazo. Sí lo hemos utilizado, sin embargo, no es, como no está completamente demostrado, ¿no? Para rechazo de anticuerpos utilizamos otro tipo de protocolo. Justo ahí, bueno, si es celular, utilizamos timoglobulina, si es de anticuerpos, obviamente dependiendo del nivel, plasmaféresis, y normalmente inmunoglobulina, y al final de todo utilizamos rituximab, más que el eculizumab. Ciertos casos, ahorita tenemos un caso de una glomerulopatía con rechazo y sí estamos de hecho dándole eculizumab al paciente. Entonces sí lo hemos utilizado, no es nuestro estándar.
La pregunta de abajo dice, ¿qué criterios de selección emplean en su hospital para el trasplante de órgano sólido en pacientes con VIH? ¿Y cuál es la terapia de inducción recomendada? Gracias. Utilizamos Basiliximab, es el estándar en pacientes con VIH, incluso los pacientes que tienen carga viral indetectable, a todos les damos Basiliximab. Estamos siempre acompañados de una infectóloga de trasplante y de hecho hacemos también órganos de donador cadavérico VIH. Entonces se están haciendo, que se llama el HOPE Trial, y en todos el estándar es Basiliximab. Incluso tuvimos un paciente de donador vivo VIH y les fue bien a los dos, pero en general a todos se les da Basiliximab. Y por último, hay otra pregunta aquí que dice, ¿qué protocolos de sensibilización usan en el donante? Supongo si tienen historia de anticuerpos, obviamente, el cross-match que sea negativo, pero si tiene algún anticuerpo donador específico, historia, damos pues lo que le toque, ¿no? Si es el alemtuzumab o el basiliximab, y damos en el día 2, 1 o 2 después de la cirugía, damos rituximab, una sola dosis. Eso es, sí. Bien, excelente, doctora. En realidad es importante porque aquí todavía en Perú, por lo menos aquí estamos varios centros de trasplante, quienes están en esta sesión, todavía no hemos tenido la experiencia de trasplantar pacientes VIH, ¿no? Y por eso la pregunta justamente son de nuestros colegas infectólogos. En este sentido, aquellos pacientes, y creo que ahí podría ayudarnos la doctora Diestra, nosotros tenemos un protocolo de desensibilización. Un poco la pregunta va dirigida, ¿qué pasa con aquellos pacientes? Se entiende que tienen un PRA alto, no claro, cross-match, digamos, compatible. Ustedes, digamos, van directamente nada más, le dan inmunosupresión y van a rituximab, o existe alguna estrategia adicional, digamos, en ese sentido, digamos, para segmentar, ¿no?, los tipos de potenciales receptores que tienen en función de los anticuerpos que puedan tener preformados en ese sentido, ¿no? Sí, no tenemos, obviamente, solamente si hubo anticuerpo histórico, damos el rituximab. No sé si un poquito esto sirva, pero bueno, hay estudios que estamos haciendo para los pacientes muy, muy sensibilizados que 100% de PRA, que les estamos dando medicamentos 3 dosis. Es un protocolo de investigación que también es para disminuir, actúa sobre células plasmáticas para disminuir o intentar disminuir la producción de anticuerpos. Digo, esto apenas está en estudio, pero de hecho son varios centros que están en este estudio. De hecho, la única paciente en nuestro centro que hemos tenido que ya había tenido un trasplante previo, paciente con lupus, 100% de PRA, que intentó, pues lleva como 6 años en la lista de trasplante y no tenía, incluso tiene varios donadores vivos en los que no se pudo, que no era compatible. Finalmente, bueno, recibió el tratamiento y sí, digo, se acaba de trasplantar, le fue súper bien, viene de California el riñón, entonces, pues realmente nos ayuda a ver que quizá pudiéramos ampliar nuestro protocolo de desensibilización. Ahorita todo esto está en estudio, pero quizá en el futuro poder usar algo similar, ¿no? O incluso tratamiento previo al trasplante, como preparación, que fue lo que hicimos en este caso, porque el rituximab realmente lo damos después del trasplante, no tenemos algo como para prepararlo, pero pues pudiera ser algo que, ¿no?, que abra nuevas, pues, opciones para estos pacientes. Muchas gracias, excelente. Hay una pregunta, por favor, ¿pueden apagar sus micros, por favor, para poder tener eso? Gracias. Una pregunta para el doctor. Martín, he silenciado todos los micros,
prende el tuyo nuevamente. Sí, gracias. Una de las cosas importantes que mencionó la doctora Zafar fue que es un centro esteroide free, ¿no? Corticoide free, ¿no? O sea, en lo posible evitar corticoides. ¿Eso ocurre también, puede ocurrir en trasplantes progenitores? O, digamos, ¿cuál sería la diferencia en este sentido en comparación a órganos sólidos? Realmente es una estrategia que se busca porque uno de los grandes problemas en hematopoyéticas es las infecciones, ¿no? Y la reconstitución inmune. Precisamente con la intención precisamente de que disminuyas tu tasa de infección y sobrevida y tu reconstitución inmune sea más llevadera, cada vez las estrategias de los pulsos de corticoides han ido siendo disminuidos. Yo creo que es un buen avance, un buen avance. Hemos aprendido que, por ejemplo, el GVH crónico no responde al corticoide de manera eficiente porque la fisiopatología es distinta. Hay un proceso de fibrosis y tú tienes que usar un mecanismo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que hemos avanzado en el área, no tanto como para ser free, pero hemos avanzado, conociendo más profundamente los mecanismos del GVH crónico, que es estrictamente los mecanismos de fibrosis, y ahí ha entrado el ibrutinib, los inhibidores del JAK2. La ventaja nuestra es que estos medicamentos los conocemos por el contexto oncológico y rápidamente han sido extrapolados a trasplante. Y lo último que es este inhibidor del TH2, del TH17, te hace un poco más selectivo y precisamente la idea es exponer cuanto menos a los pacientes. La respuesta es un camino todavía en proceso. Esperemos tener más moléculas, pero en sí el estándar de tratamiento aún en el agudo sigue siendo el corticoide y en el paciente con GVH crónico el curso corto del corticoide, pero rápidamente mudar a otras estrategias por la fisiopatología que estamos observando, que es básicamente fibrosis. Bien, gracias. Una pregunta más para la doctora Luisa. ¿Qué hay con la frecuencia de pérdida del injerto, alguno de ellos o ambos, y la posibilidad de retrasplante? ¿Con qué frecuencia tienen? Y en ese sentido, ¿la estrategia inmunosupresora cambia, doctora? Sí, buenas noches. Tengo otra pregunta ahí también. Bueno, en cuanto a, se me cortó un poco, pero me parece que si alguien ya tuvo un trasplante previo, ¿no? Y se va a retrasplantar, ¿cuál es perdón, inducción ahí? Realmente la misma. O sea, si son pacientes, de hecho, los consideraríamos de alto riesgo, sobre todo si se perdió por algo inmunológico, ¿no? Si se perdió el primer riñón por rechazo, si se perdió tal vez por nefropatía por BK, pues quizá pudiéramos, ¿no? Cambiar la estrategia y tuvo infecciones recurrentes o algo, quizá ahí individualizar y decir, bueno, en este paciente por el riesgo de infecciones, demos basiliximab, que es menos potente, digamos así, no tan fuerte como los otros, pero obviamente si el primer riñón se perdió por algo de rechazo o inmunológico, y no tiene contraindicaciones para un depletor o alemtuzumab, sería el que daríamos. Yo creo que más bien ese sería, a menos que haya historia de, no sé, infecciones o que el riñón se haya perdido por causas no inmunológicas. Y me preguntan aquí cómo sería la inducción para un paciente que tiene una glomerulopatía primaria confirmada. Nada, lo mismo. Quizá pudiéramos decir que son de alto riesgo, a menos que, no sé, sea una nefropatía membranosa, alguien mayor, mayor de 65 años, que nuestro protocolo es basiliximab, no cambiaría mucho la inducción. O sea, quizá pudiéramos dar basiliximab. O sea, va más dirigida en nosotros, va más dirigida como al grupo de edad, al riesgo del paciente, más que como a la causa de base o la etiología de su nefropatía. Y por último, en pacientes sensibilizados, ¿cuál sería más importante para valorar decisión de trasplante? ¿Número de mismatch o número de match compatibles? ¿Y cuál es el proceso de anticuerpo seguro para el trasplante si la hay?
Pues realmente, digo, obviamente se preferiría que sea, que tenga un buen match, ¿no? Que no haya cero mismatch, digámoslo así. Sin embargo, bueno, en estos pacientes, ¿no? Casi que, pues, no, si es un 100%, aquí es un poquito diferente la locación de trasplante, ¿no? Como, bueno, al menos yo comparándolo con México, aquí pues es a nivel nacional, ¿no? Y se van dando las puntuaciones a nivel de, pues, sí, antígenos, del match, el porcentaje de PRA. Entonces, prácticamente que si es alguien 100% está muy sensibilizado, pues no lo que le toque, ¿no? Pero pues obviamente si hay alguien al que no tiene un cross-match positivo, pues obviamente se le da prioridad a eso, sin tomar mucho en cuenta si es muy compatible de HLA. Porque pues sí. Bien, Creo que son solamente una pregunta antes de ya ir cerrando la sesión. Excelente sus presentaciones, los comentarios de la doctora Diestra también. Una cosa importante que se nos puede pasar por alto, creo que es importante comentarlo. ¿Qué pasa en el contexto del seguimiento de un paciente trasplantado doble y aparece neoplasia, piel o alguna otra neoplasia? El cambio del esquema inmunosupresor, ¿con qué fármaco prefieren utilizar ustedes? ¿El rol del mTOR? Nos gustaría un comentario al respecto, doctor. Bueno, sí, doctora, claro, me claro, permite. adelante, por favor. Claro, doctora, bueno, ya, como ya. En el caso, o sea, no hemos tenido ningún paciente hasta el momento con algún tipo de neoplasia maligna, pero el protocolo es cambio a o sea, pasarlo a everolimus. Pero antes del paso a everolimus hay que considerar primero la proteinuria, porque uno dentro de los efectos adversos o efectos secundarios del evero es la proteinuria, evaluar el perfil metabólico porque también puede alterar, puede generar más riesgo de hiperlipidemia. También se evalúa el perfil metabólico, la proteinuria de base y se hace directamente el cambio a everolimus, ¿no? Para que mantener evero con tacrolimus a una dosis adecuada, evaluando cada caso de forma diferenciada, porque también va a depender de cuánto tiempo tiene trasplantado, si ha tenido episodios de rechazo, si ha tenido anticuerpos. O sea, se evalúa todo eso y se trata de dar una terapia bien individualizada con respecto a cada tipo de paciente, pero el cambio es directamente a everolimus. Sí, yo, bueno, sería parecido, obviamente, bueno, depende del tipo de malignidad, ¿no? Si es en piel, quizá no, a menos que sea un melanoma o algo, no modificaríamos tanto, quizá bajar un poco el micofenolato, una dosis menor, tanto en páncreas como páncreas con riñón, como en riñón solo. Pero, por ejemplo, ya el PTLD, que es el linfoma post-trasplante, ese sí, y sobre todo, no sé, si tienen involucro de sistema nervioso o alguna otra cosa, pues obviamente es más, somos más agresivos, digamos, disminuyendo el inmunosupresor. Entonces, normalmente sí los cambiamos, ya sea Verolimus o Sirolimus, usamos alguno de esos dos, y quizá prednisona. Ahí sí pudiéramos poner un poquito de prednisona, que igual la utilizan para dar el tratamiento de la malignidad normalmente, o del linfoma. Entonces damos, por ejemplo, un poco de prednisona y quizás sirolimus, sería más o menos como el estándar en esos pacientes. A veces tacrolimus si no toleran el sirolimus por alguna otra razón, tacrolimus con prednisona, pero definitivamente intentamos quitar el antiproliferativo, el micofenolato, la satioprina que estén tomando. Yo diría que en ambos grupos, tanto en páncreas riñón como en riñón solo. Y definitivo el Belatacept, que es, como comenté también en la presentación, también lo quitamos, lo dejamos como pendiente hasta que, bueno, se recupere, porque pues no podemos monitorizar ese medicamento. Entonces, realmente no sabemos, ¿no? Si, cómo dosificarlo, entonces simplemente se retira. Bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Realmente hemos, creo, compartido muchas experiencias importantes. Creo que se han resuelto también las preguntas más críticas, ¿no? Del auditorio y agradecerles. Agradecer la invitación, Antonio, y dejo pase a nuestro presidente para continuar y completar la sesión. Gracias. Muchas gracias, Martín. Básicamente, agradecer a Luisa. Un gusto, Luisa. Ha sido súper amable. Realmente, con un par de correos contactamos y concretamos nuestra actividad académica. Estamos muy contentos. Agradecerte a ti, Martín. Agradecerte a la doctora Diestra también por las preguntas, por el panel. Mencionar que hemos tenido hasta 100 participantes. Nuestra plataforma quedó pequeña. Tenemos que buscar una plataforma de por lo menos 200 o más. Y precisamente es el objetivo de nuestra asociación. Y mencionar que nuestros siguientes pasos va a ser, a raíz de esta reunión y las anteriores, acercarnos a la American Society of Transplantation. Este es he estado explorando la gran cantidad de información que tiene para todas las especialidades y que precisamente hemos tenido a bien comenzar el día de hoy. Ellos tienen una serie de situaciones e invito a todos los participantes a explorar la página web, está en español, es sumamente amplia y tiene actividades para casi todos los áreas terapéuticas y las diferentes especialidades. También mencionar de que en Actoc todas nuestras actividades académicas las estamos grabando y ponerlas a disposición de aquellos que no pudieron ingresar o que aquellos querían escuchar por segunda o posteriores veces, ¿no? Para efectos de control y saber de que esto está acreditado por el Colegio Médico. Finalmente, invitarlos a dos actividades que vamos a tener, uno a fin de mes, una actividad extraordinaria con el tema del tiotepa, una molécula nueva que estamos de alguna manera teniendo en nuestro medio en el contexto de hematología, TPH y aplicaciones múltiples. Va a estar a cargo el doctor Luis Uribe a fin de mes. Y miren ustedes, han estado conversando de PTLD. El 5 de septiembre vamos a tener una actividad reprogramada con la participación del doctor Luis Malpica. Luis Malpica es un colega peruano, él es attending profesor asistente del MD Anderson Cancer Center en el área de linfomas. Y precisamente comentamos con él el tema de PTLD y bueno, sí ofreció darnos una charla precisamente para ver qué pasa cuando surge el PTLD y cuáles son las modalidades, el diagnóstico y el tratamiento que se le da. Ellos reciben pacientes post-trasplantados con esta malignidad y es distinto el manejo, pero de alguna manera nos va a dar los puntos para poder seguir. Nuevamente agradecerle a todos ustedes, nuevamente doctora Zafar, muchas gracias. Ahí están los teléfonos y hasta la próxima ocasión que próximamente será el 31 de agosto. Muy amables, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gracias. Adiós. gracias. Gracias. Muy bien, Martín. Vamos a grabar acá.